Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha vivido miles de aventuras, lo que le ha permitido viajar en el submarino de Isaac Peral, en el autogiro de Juan de la Cierva y, por supuesto, y esto es verdad como la vida misma, ha circunnavegado el planeta Tierra en el Juan Sebastián Elcano. Responde al nombre de Gonzalo Jiménez Tapia y es el autor de Reinas, Exploradores y Villanos de Sara Alejandría Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia en el buque escuela de la Armada Española? Bueno, pues por poner un poco de contexto, no me subí con la princesa Leonor, es decir, a mí me tocó hace ya 3 años, en el 94 crucero de instrucción, y estuve 5 meses a bordo, 28.000 kilómetros, que son unas 15.000 millas náuticas y unos 7 países, y cruce ida y vuelta del Atlántico. ¿Y cómo? Pues fue hasta ahora la aventura de mi vida. Es decir, no hay nada igual. Fui el primero y no sé si seré el último periodista en hacer todo el viaje del Elcano con ellos, es decir, con la dotación y los guardiamarinas, y fue una auténtica pasada, hablando mal y pronto. ¿Y los mareos? Ninguno. Mira. Me llamó mucho la atención porque no había navegado en mi vida. Lo máximo que había hecho era subirme a un ferry para ir a las Islas Cíes cuando era pequeño y tiene un poco de guasa que alguien que vive en Madrid y que no ha navegado en su vida, pues no se maree. Sí. ¿Y cómo fue la relación con los militares y con los oficiales? Pues muy buena. Es más, hace poco he coincidido con algunos de ellos y en otro sitio y se acordaban y hemos estado en contacto y tal. Fue a bordo, al principio fue un poco duro porque al final yo entraba siendo un marciano en un barco militar, primero por el hecho de ser un barco, que es un barco de 100 metros de eslora, 113 en concreto, y 13 de manga, es decir, de largo y de ancho, que es un barco grande pero pequeño, donde te cruzas a todo el mundo en todos los ratos y te enfadas con uno y no te puedes ir a ningún lado. Que no, en mi caso no me enfadé con nadie. Pero para que la gente se haga una idea de que al final es compartir 5 meses en un espacio muy pequeño con gente de cada uno de su padre y de su madre. Pero vamos, me acogieron estupendamente y de ahí han salido grandes amistades y grandes conocidos. Y yo la verdad es que súper agradecido porque muy bien con ellos, con tanto los guardiamarinas como con el resto de la dotación. ¿Y qué valores destacarías del ejército español? Pues lealtad. Ese es uno de los principales, porque se ven. Compañerismo, esfuerzo y dedicación. Y dedicación al trabajo diario que no se ve, por el que no te dan medallas. Sí. Y con el que se consigue que todos los buques y todos lo que trabajan diariamente pues consiguen mantener un estado de alistamiento perfecto y de entrenamiento, y esos son algunos de los valores. Habría muchísimos más, es decir, la educación que tienen yo aluciné con la educación que tienen a nivel en todos los aspectos, técnica, personal, es decir, humana y técnica. Saben de muchas cosas y luego el trato humano con ellos es también muy fuerte. Bueno, en varias películas hemos visto el trabajo que se hace en la Armada Española. Por ejemplo, tenemos una muy divertida que le gusta mucho a mi hijo, que es Cateto a Babor, y luego también están los guardiamarinas.
y de hecho al final siempre este tipo de reportaje o este tipo de películas terminan con la salve marinera. ¿Has tenido la suerte de escucharla? Varias veces. Em, Porque en cada acto más o menos que se hacía, em, uno de los momentos así, la he escuchado tanto cuando llegábamos a puerto como navegando. Pero por ponerlo un poco más romántica la historieta, uno de los primeros momentos que la escuché navegando fue cuando en uno de los actos que hicimos a bordo, no sé si era un homenaje que se hizo el primer mes que llevábamos navegando el Mediterráneo, se hizo un homenaje a los marineros que habían fallecido del Vía de Pitanso, el buque pesquero que había Sí. naufragado en costas canadienses, si no me equivoco. Pues se hizo un homenaje en cubierta y ahí se escuchó la salve marinera en medio del Mediterráneo, sin casi buques alrededor y asomando las primeras estrellas de la noche. Eso fue bastante impresionante. Bueno, y ya que estamos hablando de fe, en este ensayo nos encontramos una figura bastante interesante, porque este libro recoge bastante biografía de modo breve, pero siempre contando detalles muy interesantes del testimonio de fe de Andy Warhol. A ver, Ah, sorpréndenos. sí. Pues me quedo igual de sorprendido que vosotros porque lo descubrí hace 2 años, investigué y, y la verdad es que me quedé bastante alucinado de que Andy Warhol fuese católico, de rito bizantino, es decir, no era porque su familia procedía de, de Europa del Este y tenían rito bizantino. Tenía en su mesilla, cuando se fueron a vivir a Pittsburgh, a Estados Unidos, desde los Cárpatos en Europa, pues Warhol llevaba consigo siempre un rosario y durante muchos años en Pittsburgh y en Estados Unidos, en la mesilla de su cama, tenía una figurita de una iglesia, un misal y algunos objetos más. Era una persona de ir a misa todos los días y con mucha fe. Es más, yo en el libro hablo también porque ya todos conocemos las latas, a los retratos que hace de Marilyn Monroe. sí, de Marilyn Monroe y de otros personajes de la época, pero Warhol pintó también sobre su fe. Hizo diferentes obras religiosas y entre ellas en la famosa empresa de joyería norteamericana Tiffany's, le contrató para hacer una serie de postales navideñas en torno a 1960 y, y, y sacó una serie de postales navideñas con temática religiosa católica que luego la empresa de joyerías vendió por todo Estados Unidos. Y es algo que se desconoce totalmente, pero que yo me quedé flipado. Y es más, a su funeral, que se realizó en el cementerio católico de San Juan Bautista, Sí. asistieron, para que te hagas una idea, Yoko Ono y Calvin Klein, que jamás había pisado una iglesia en su Sí. vida. Es decir, que tela marinera. Sí, sí. Bueno, en este sentido tenemos en España a Fabio McNamara, que era un rey de la movida madrileña y que se convirtió y curiosamente pinta una serie de cuadros muy estrambóticos con unos colores que chirrían bastante, pero en un sentido parecido a a las famosas composiciones de Andy Warhol,
Pero en este sentido hay que decir que Fabio McNamara, la conversión ha sido tan tremenda que todos sus cuadros tienen que ver con la Virgen María, con Jesucristo, y siempre en esos tonos fluorescentes. Anda, pues fíjate, esa historia no la conocía, me la apunto para el próximo libro. Sí. Bueno, así si te parece vamos a dar a un pequeño salto y creo que también nosotros podemos presumir de tener nuestro particular James Bond, que respondería al nombre de Juan Jorge Juan, y nos gustaría saber quién sería este señor, porque no sé si se presentaría con un martini, pero a lo mejor con una botella de un buen vino de Ribera, pues a lo mejor sí. Bueno, pues la historia de Jorge Juan, que aparte de ser una calle céntrica de Madrid, que seguramente mucha gente conozca, es totalmente desconocido. Siempre habrá gente que lo conozca y que dirá, no, no, por supuesto que es conocido, pero son los menos. Jorge Juan fue espía, científico y marino del siglo XVIII. Fue lo que se conoce como un marino ilustrado, porque era la época de la Ilustración, y fue el que impulsó en España que los marinos, aparte de estudiar el tema militar, de formación, de temas castrenses, también se instruyesen en temas científicos, pues en astronomía, en creación en toponimias, en todo tipo de ciencias que les permitiesen tener un conocimiento mucho mayor, todo tipo de ingenierías de la época. ¿Y qué es lo que mola de Jorge Juan? Pues que desde muy pequeñito entró a formar parte de la Armada Española, y sus primeros pasos fueron en Malta. ¿Qué hacía Jorge Juan en Malta? Porque entró a formar parte de la orden, como caballero de la Orden de Malta. Ah, mira. Que después lo que hizo, siguió con su formación en ciencias y en letras, en ciencias y en temas militares, en la academia, y viajó, formó parte de la primera expedición que organizó España junto a Francia para medir lo que es la redondez de la Tierra, sí, el diámetro de la Tierra, que no se había medido. Y se midió en Hispanoamérica y en a ver si me acuerdo, y donde vive Papá Noel, que si quieres luego hablamos de él, en Laponia. Laponia. Y la verdad, ahí empezó su aventura científica. Pero al volver, después de cumplir la misión, que estuvo 10 años ahí, llevando al hombro instrumentos de medición, subiendo colinas, bajando para hacer las mediciones, cuando volvió, aparte de escribir un libro sobre el tema, el rey le mandó a Londres como espía. ¿Y qué iba a hacer? Pero era un espionaje industrial, es decir, la idea, ahí le manda para que Jorge Juan se introdujese y aprendiese cómo funcionaba el sistema de fabricación de barcos inglés, tomase apuntes y se lo trajese a España. Pero ¿qué hizo Jorge Juan? Que no había martinis y no bebía martinis, pero sí que se puso un nombre de espía, que era Mr. Joshues, y Mr. Joshues en Londres lo que hizo, aparte de recopilar toda la información sobre la construcción naval inglesa, se trajo de poco a poco a muchos constructores, artesanos, carpinteros, calafatadores y demás, ingleses, se los trajo a España para trabajar en la industria naval española de la Armada, es decir, de los arsenales de la Armada. Entonces es decir, le robó talento. Se mejoró técnicamente muchos barcos españoles en esa época. Claro, a raíz de todos estos viajes, cuando llega a España,
muchos marinos que a lo mejor nos estén escuchando les sonará el sistema Jorge Juan. Y el sistema Jorge Juan es básicamente algo que inventó este marino y que era una forma más ágil, rápida y económica de fabricar barcos mediante un sistema que da para una explicación mucho más larga. Pero básicamente lo chulo es que además de espía fue constructor naval porque se encargó de crear un modelo en el que se construirían los mayores barcos del momento que tuvo España y no solo eso, que a Jorge Juan le debemos los principales arsenales eh, que ahora en los que opera ahora mismo la Armada Española, como el de Cartagena o el de Ferrol. También participó en el de Cádiz, pero se fue luego del proyecto y al final no terminó participando del todo en la construcción del diseño. Sí. Pero básicamente lo que fue en la renovación de aquella Armada española de entonces se lo debemos en gran medida a este hombre del que pocos conocen ¿Y, su historia. y cómo consiguió infiltrarse en Inglaterra, que siendo la máxima rival de España, a través de alguna manera? Porque si era un personaje era conocido ya, era difícil que hubiese podido pasar desapercibido. Pues en esa época, aunque fueses muy enemigo, las relaciones diplomáticas se mantenían. Así que él fue a Londres a través del embajador español en Londres como para hacer otros con la tapadera de que iba a hacer negocios y a comerciar. Sí. Y esa era su tapadera. Y a través de esa tapadera se fue moviendo por Londres y haciendo todo lo que he dicho antes. Es decir, que uno de sus benefactores allí en Londres era el embajador de entonces. Sí. Bueno, pues ahora si te parece, nos vamos a ir hacia Oriente. Y hace unos años leí un cómic, creo que era de Tian, un dibujante de la zona de Tailandia, creo recordar, en el que hablaba de Pol Pot y de los Yemeres Rojos. Y en esa historieta aparecía una lista de objetos que estaban como proscritos. Entonces, uno de ellos era el tema de las gafas. Una persona que tuviese gafas, pues era sospechoso. ¿Tú crees que estaríamos tú y yo proscritos por llevar gafas en ese lugar del mundo? Bueno, exactamente hay un poco de controversia, porque es verdad que Pol Pot, en el que hablo yo, le dedico un capítulo en el libro, eh, no te mataba y te encarcelaba porque llevases gafas, sino porque las gafas eran símbolo de ser un intelectual o de ser un universitario, un profesor universitario. Es decir, que todos los símbolos, como las gafas o como pues otras características propias de una persona así que él pensaba estudiosa. Es más, él mismo tiene fotos con gafas. Sí. Pero eh, esa idea popular de las gafas lo que viene a resumir en un mismo símbolo es la persecución que hizo Pol Pot a todo lo que él consideraba que eran influencias de Oriente intelectuales. Pues metió en la cárcel a muchos intelectuales, a profesores universitarios, a académicos, porque él consideraba que para conseguir su independencia tenía que despojarse de todo aquello, aquellas influencias occidentales. O sea que aquí en Y España que viene, hay un y viene de ahí. O sea que aquí en España que hay un porcentaje alto en las universidades públicas de intelectuales de izquierda, se hubiese cargado a sus propios compatriotas o sus propios camaradas de partido, casi. Pues
imagino que sí, la verdad. Pero, pero es verdad que la idea viene de ahí, de la lucha antiimperialista que sucedió que promulgó Pol Pot en su territorio. Sí, bueno, ahora si te parece vamos a hablar de mujeres importantes, que estas sí me parecen a mí que fueron avanzadas en su tiempo, mujeres valientes también, como por ejemplo Sofía Casanova. ¿Qué nos puede decir de esta mujer? Pues no sé si, imagino que a nadie le sonará el nombre. Em, pero a mí tampoco antes de conocerla, también os digo. Pero Sofía Casanova fue la primera corresponsal de guerra que además entrevistó a dos mundos enfrentados. Es decir, al líder comunista, a Trotsky, y por el lado, por llamarlo así, eh, eh, Derecha, fascista o tal, a Franco. Aunque Franco no era fascista, porque eso es, sí, fascista sí. era Mussolini. Sí, Pero, pero como a los dos figuras antagónicas del mundo de entonces, sí. que estaba separado en bloques, pues entrevistó a Trotsky y a Franco, porque esta mujer gallega estuvo mucho tiempo de corresponsal para varios medios, entre ellos La Voz de Galicia y, perdón, El Faro de Vigo y, y ABC. Estuvo mucho tiempo en el este de Europa, cubriendo todo lo que fue, ella vio con sus propios ojos lo que fue la revolución bolchevique y lo que fue el ascenso y la caída de los zares y toda Y la esa muerte de situación. Rasputín me ha parecido leer también, Sí, que es bastante efectivamente. curiosa esa historia y que tiene mucho así de personaje misterioso, que muere de una forma peculiar y después de muchos balazos. Totalmente, sí, sí. Pues ella vio todo eso, porque se casó también con un hombre del este del que se separó al final eh, porque no, y, Porque no iba la y cosa, ella ya está. continuó, ¿el qué? Que no iba bien la cosa. No iba bien la cosa, así que continuó por libre su vida y siempre y se basó, es decir, puso su casa después de haber ido y venido muchas veces a España, am, puso su base de operaciones en Polonia. ¿Qué pasa? Que también vivió la entrada de la Segunda Guerra Mundial y, y en Polonia, bueno, entraron los nazis y también pudo ver lo que eran los primeros campos de concentración y, y el, y el terror nazi en Polonia. Así que ella vivió en el meollo de toda esa historia entre nazis y comunistas, lo vio todo. Em, y siguió trabajando, para que os hagáis una idea, hasta casi sus últimos días, Sí. hasta 1939 prácticamente. Bueno, y Em, ya que estamos hablando de mujeres, si te parece, nos trasladamos con la imaginación a través de la película de Fred Zinnemann, Un hombre para la eternidad, y vemos que Enrique VIII, por empeño, pues acabó con la vida de Tomás Moro por enfrentarse por sus creencias al rey Enrique VIII, un hombre que, como las mujeres no podían ir a Oxford, pues se trajo a los mejores profesores de Oxford para que sus hijas pudiesen estudiar, pero ahí vamos con lo curioso porque Enrique VIII tuvo una hija, Isabel, la temible Isabel, que creó las patentes de corso para apoyar a Drake con el que para que la piratería pudiese acabar con España, pero hay una mujer muy valiente dentro de Inglaterra que de alguna manera intentó volver al catolicismo. ¿Nos puede explicar cómo fue esa historia entre Isabel y María de Estuardo, creo que era la mujer de la que estamos hablando, si la memoria no me falla? pues
Pues sí, Isabel era la archienemiga de Felipe II. Y estaba María Estuardo entre medias, que era la reina, por decirlo así, pues era la que era la rival, Sí, o ella o Isabel la veía como una rival a batir. La relevancia histórica de Isabel I, a la que apodaron la Reina Virgen, y que fue reina de Inglaterra, gobernó durante 44 años, pues empezó incluso antes de que naciese y de que fuese reina, porque lo que has comentado tú, Enrique VIII se había divorciado de Catalina de Aragón y había tenido una segunda hija con Ana Bolena, a la que llamaría Isabel. ¿Qué pasa? Pues el Papa excomulga al monarca inglés, y se separan y se crea la Iglesia Anglicana, eso es, sí. y en ese contexto eh, aparece, con este panorama, la futura reina, que todavía era infanta. Aparece también María Stuart, María Tudor, su hermana mayor, con la que se llevaba 17 años de Sí. diferencia. Además del problema dinástico, Isabel sufrió problemas de salud durante su juventud, y todo eso parece, a simple vista, y viendo cómo trató luego las relaciones con España, que ya venía con mala leche de fábrica. Sí. Porque en el poder, cuando llegó al poder, y en 1588, con la muerte de María Tudor, asciende al trono su hermana Isabel, con 25 años. Fue coronada con el rito romano, pero recuperó el anglicanismo, porque su hermana, María Tudor, había vuelto un poco a los oficios de Roma, es decir, se había recuperado el catolicismo romano del Papa de Roma. Pero su hermana, al ascender al trono, dice que hay que volver al anglicanismo que había instaurado su padre, y emprendió una serie de reformas para fortalecer el poder absoluto a nivel territorial y eclesiástico. Hay una cosa muy famosa, que es el Acta de Supremacía, en el que recupera las leyes religiosas de su padre, empieza la persecución a los católicos, las misas pasan a ser todas, porque antes se había permitido que hubiese un poco de libertad, ahora pasan todas a ser anglicanas. Sí, además hay una cosa muy curiosa porque había iglesias anglicanas que eran muy anglicanas y otras que eran muy católicas en su estructura para que la gente que se considerase más católica no se sintiese muy separada de la iglesia, porque la nobleza sobre todo estaba muy enfrentada a los reyes en Inglaterra, porque se consideraban católicos y se consideraba que se les estaba engañando. Claro, de hecho, cuando reina Isabel, había obispos católicos, romanos, me refiero, no eran anglicanos como tal. Y ella los destituye inmediatamente, y luego, por parte del Papa, que era el Papa Pío V, excomulga a Isabel en 1570, y la situación ya es insostenible para los católicos en los dominios isabelinos. Sí. Aunque en principio Isabel I va un poco de tolerante, expulsa a los jesuitas una década después de llegar al reinado, y a los que se quedaron los ejecuta. Sí. Así que tan buena, me refiero. ¿Y cuál es un la poco de limpieza.
del clero en sus dominios. ¿Y cuál es la paradoja final? ¿Qué es lo que pasó con la descendencia de esta mujer? Pues que Isabel I, lo que sucede es que no había tenido descendencia y nunca se había casado. Porque imagínenlo, para ponerlo en paralelismo, le tocó vivir en el mismo periodo que Felipe II. Es decir, eh, al parecer Isabel I era al parecer no, y es un hecho que era una mujer, era la mujer más poderosa del momento, y su homólogo era Felipe II, es Sí. decir, que tenía un poder, pero por lo que fuera, no se casó jamás y nunca tuvo descendencia. Aunque tuvo varios amantes. Pero, ironías de la vida, antes de fallecer en 1603, Isabel I Tudor designó a su sucesor a Jacobo I, que era hijo de la decapitada María Estuardo. Y es ahí donde retomo con la pregunta del principio, que qué relación había con María Estuardo. Pues Isabel había decapitado a María Estuardo hace ya muchos años, al principio de su reinado. Y, y como no tenía a quien dejar su reino, pues dijo, pues al hijo de la que he decapitado le pongo de heredero. Así que con Isabel moría la dinastía Tudor y se instauraba la dinastía de los Estuardo en el poder, en el trono inglés, que es algo que Isabel había evitado incluso mediante la decapitación de María, es decir, que Sí, al sí. final perdió la batalla. Eso es. Bueno, ya si te parece, se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero sobre Juan de la Cierva, sobre Isaac Peral, pero nos queríamos detener en una especie de hermanamiento, lo he llamado yo, entre España y Estados Unidos. En primer lugar, yo recuerdo de pequeño la primera película que vi subtitulada fue la historia de Buffalo Bill, y hay que decir que Buffalo Bill estuvo en España, concretamente en Barcelona, y por otra parte hay un cómic de Linterna Verde en el que Ah, aparece la ciudad de Los Ángeles y se hace referencia a los conquistadores españoles y de un modo bastante bonito. Y tenemos también en este libro que Felipe Neves fue el que fundó la ciudad de Los Ángeles. Entonces nos gustaría que nos hablase un poco de ese hermanamiento en un par de minutos, porque ya tenemos poco tiempo, pero vale. no nos queremos quedar con la duda, y esta es la guinda que pondría, que podemos poner al pastel de este interesantísimo libro. Pues, pues la verdad es que en el libro hay mucha hispanidad en el sentido de que eh, tanto Estados Unidos como todo el continente americano no sería lo que es hoy sin la presencia española allí. Y no lo digo como un comentario de nostalgia ni... No, son hechos, son datos históricos. Sí, sí. Y lo que bien decías tú de Los Ángeles se llama así, evidentemente el nombre es español, porque en, en torno a 1780, eh, eh, un, un español llamado Felipe de Neve fundó la ciudad en una zona de Estados Unidos, del actual Estados Unidos, fundó lo que es la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula. Es decir, el nombre tiene tela. Sí. Lo que es hoy Los Ángeles. Es más, hay una estatua de Felipe Neve que está en una placita en Los Ángeles, que se llama justamente La Placita, en, en Olvera Street. Pues ahí hay una estatua de un señor así bien repeinado, y ese señor es Felipe de Neve, que recuerda el legado hispano de Los Ángeles, pero sucede con todo, porque en el libro también hablo de Hernando de Soto, que fue un explorador español en lo que es
Nuevo México y California y la zona del Mississippi, y que a principios del siglo XX los americanos hicieron un coche que llevaba de nombre De Soto, y que el logo del coche era la cabeza de este señor. Es decir, que el legado hispano en Estados Unidos, sobre todo, que aprovecho a decir que el año que viene se cumple el aniversario de la independencia de Estados Unidos, en la que también tuvo un papel importante España, Es verdad. pues se ve también en este libro a través de personajes como Felipe de Neve, que fundó Los Ángeles, y Hernando de Soto, entre muchos otros. De hecho, Bernardo de Galvez, que tuvo que ver mucho en la independencia de Estados Unidos, es un personaje del que hemos hablado aquí en este programa y tiene mucho que ver con Málaga. Ah, sí, por supuesto, es verdad. Bernardo de Galvez es uno de los grandes artífices de la independencia americana, como tantos otros. Hay que se conocen menos, pero que también son importantes. Y en este libro, pues eso, esa parte de hispanidad también está, porque sin meternos más en otros temas... Sí, porque además, por ejemplo, hace referencia en otro de los artículos a Jerónimo, en las películas de John Ford. En algunas hay algunos personajes, los apaches, que hablan castellano en alguna que otra escena, aparece una iglesia de fondo y todo eso tiene que ver con España porque John Ford conocía bien la historia y en algunos detalles pues se ve que también conocía algo de la historia de España y su legado. Pues totalmente, sí. Eso es... Jerónimo hablaba español y muchos otros indios también. Y eso es también porque casi se podría decir que fueron ciudadanos... No se puede... no es correcto a nivel histórico, pero sí se podría decir que vivieron en territorio español en América. Sí, además muchos indios americanos han recuperado sus tierras gracias al archivo de India que se encuentra en Sevilla. Es verdad, sí. Bueno, es otra historia que da también para un libro entero. Sí, bueno, pues nos quedamos con el grito de Jerónimo, que tanto se escucha en las películas americanas, y también nos quedamos con tu libro, Reinas, Exploradores y Villanos, el primer libro de Gonzalo Jiménez Tapia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme y espero que a los oyentes les guste el libro y sobre todo la conversación y que sigan escuchando tu programa, porque está lleno de historietas, geniales. Gracias. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá pueda recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.